Hola, buenos días. Soy alumno de la Universidad Nacional y Abierta y a Distancia de México. Estoy en la asignatura de normatividad aduanera de la carrera de Logística y Transporte. Mi docente es la profesora Suizadaí Cruz Yaín, alumno Florencio Soto Pineda. Esta es la actividad 1 de la unidad 2. Bueno, primero, ¿qué es un régimen aduanero? Un régimen aduanero es el destino que tendrá la mercancía objeto de comercio exterior y que se ajusta a las leyes, reglamentos y normativas aplicables de una serie de claves y códigos como es señalado en el artículo 91 de la ley aduanera. ¿Cuál es su clasificación y en qué artículo de la ley aduanera se sustenta? La clasificación de los regímenes aduaneros es en base a las características propias de la mercancía que ingresa al recinto aduanal, siendo estos definitivos de importación y de exportación. Cuando ambos regímenes implican el ingreso de mercancía que provienen del extranjero y con el fin de permanecer en el territorio nacional por tiempo limitado. Está fundamentado en el artículo 95 al 103. Para este tipo de mercancía, daré a conocer los términos generales requeridos para su importación, que son estar inscritos en el Registro Federal de Causantes. Para ser importador se debe de estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, en el Servicio Administrativo Tributario, con la actividad empresarial adecuada. En caso de ser una persona moral, se debe de incluir actividad importadora en el acta constitutiva. Contar con el fiel, estar al corriente en la situación fiscal. El encargo conferido. El importador debe de contar con los servicios de un agente aduanal o apoderado aduanal. Es vital contar con estos servicios cuando se exporta en cantidades mayores. Padrón de importadores. Se debe estar inscrito en el padrón de importadores y, de ser necesario, al padrón de importadores específicos. Certificado de origen. Este documento es necesario cuando existen beneficios de tratados de libre comercio, porque aquí no se pagan impuestos de estar dentro de este contexto. Tener la factura comercial. Para importar se debe de acompañar la mercancía de una factura, la cual debe de contar con los precios reales del proveedor. No se debe mentir. Para BUSEM, para la importación se debe de contar con los requisitos de la ventanilla única de comercio exterior, que es el BUSEM, como lo es el COBES, que es el comprobante de valor electrónico. Impuestos. Se debe de pagar las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como los gastos operativos que son el almacenaje, la carga y descarga y transporte de mercancías. Regulación y restricciones no arancelarias. Dependiendo de la clasificación arancelaria de las mercancías, se debe presentar las regulaciones y restricciones no arancelarias, dependiendo si son sujetas. Pedimento de importación. Es un requisito esencial la presentación del pedimento de importación, que viene siendo el pasaporte de las mercancías que comprueba la estancia legal de las mercancías en México y debe de conservarse al transportar el producto y archivar como documento contable, y esto lo elabora el agente aduanal. Los documentos para exportación. El presupuesto formal. Este documento no es oficial, pero sirve para que el cliente potencial conozca y dé seguimiento, ya que se concentra toda la transacción. La factura pro forma. Documento que contiene el presupuesto en formato de factura
documento no siempre necesario, pero suele ser empleado por los compradores para apoyar una solicitud de una carta de crédito o licencia de importación. La factura comercial. La factura comercial se requiere para determinar los derechos de impuestos de los bienes que éste contiene y se encuentra estampado en la transacción entre el comprador y el vendedor. Factura consular. Es un documento de factura especial del país. Algunos países requieren de esta factura como un formato especial. Este documento debe de ser comprado en el consulado del país de importación o el promotor de carga que debe de tener este formulario. Certificado de origen. Es un documento que avala el origen de los productos que se exportan. En este documento es requerido solo por algunos países y por los términos de una carta de crédito para verificar el país de origen. Una cámara de comercio local podrá certificar y sellar este certificado. Si es necesario, si existe un documento estándar, pero algunos países tienen una forma específica que requiere para los acuerdos de libre comercio vigentes. La lista de embalaje. Este documento se detalla el contenido de cada paquete, incluye los pesos, las medidas y contenidos detallados de cada paquete. Debe de ser unido a la parte exterior del paquete y o incluido dentro del paquete. Este documento es empleado por los transportistas para determinar los costos de fletes. También es utilizado por los Estados Unidos y funcionarios de aduanas extranjeras para comprobar el contenido de cualquier paquete específico. Conocimientos del embarque. Es un contrato entre expedidor y transportista, también llamado proyecto de ley del cargador de embarque. El cliente normalmente necesita el original o una copia para tener como prueba de propiedad para tomar posesión de los bienes. Sistema automatizado de exportación, el SAE. Es un departamento de empadronamiento de forma electrónica que guarda la mayoría de los registros de las exportaciones y se puede llenar ya sea por la empresa exportadora o por la agencia de transporte. Carta de instrucción del remitente. Es una carta que incluye las instrucciones de la compañía a su agente de carga. Esto es normalmente multiforme, utilizado para dar instrucciones a las agencias de transportes. También se tiene temporales y de exportación y de importación, para regresar al extranjero en el mismo estado y para elaborar transformación o reparación. Esto se localiza en los artículos 104 al 118 de la ley aduanera. En la exportación e importación temporal de mercancías se regresan sin ser modificadas, como es el caso de una exposición, que se deben de cumplir todos los trámites legales requeridos y no pagan impuestos. En la exportación e importación, en donde se elabora la transformación o reparación, el trámite legal de requisitos es obligatorio, pero no pagan impuestos. Lo anterior está sustentado en el artículo 105, 108, 110 y 112 de la ley aduanera. Depósito fiscal. Son aquellas mercancías provenientes ya sea del extranjero o del territorio nacional, cuyo destino es ser resguardadas temporalmente en almacenes generales de depósito, estando cumpliendo los requisitos aduaneros, pudiendo ser retiradas cuando sean importadas si provienen del extranjero, exportarse definitivamente si proceden del interior del país, o regresar al extranjero al mercado de origen. Puede estar en este depósito siempre y cuando el cliente tenga contratos pagados de almacenaje. En la ley aduanera se localiza en el artículo 119 al 123. Tránsito de mercancías.
El tránsito de mercancías es cuando se traslada de estas de una aduana a otra en el interior del país o cuando la aduana se usa de paso para proseguir su camino a otra externa de otro país, no teniendo esto un costo aduanero. Y esto está sustentado en el artículo 124 al 134. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Se refiere a la introducción de mercancías nacionales o extranjeras para su elaboración, transformación o reparación o con el fin de retornar al extranjero o exportarse. En esta operación de reparaciones, ensambles no causan gastos aduanales, salvo el tiempo que esté en el recinto fiscalizado. Y esto se sustenta en la ley aduanera que está en el artículo 135. Y recinto fiscalizado estratégico. Consiste en el ingreso de mercancías de procedencia nacional, extranjera o nacionalizada a recintos fiscales estratégicos, habilitados para ser objeto de almacenaje, custodia, exhibición, distribución, venta, mensajería, elaboración, transformación o reparación. No se pagan impuestos, solo se cobra el almacenaje y se encuentra sustentado esto del artículo 135A, 135D de la ley aduanera. Ahora, por último, vamos a ver qué impacto tiene el régimen aduanero en la logística internacional. Yo creo que es fundamental porque en el régimen aduanero es importante en la logística internacional, ya que es un organismo regulador de las mercancías que ingresan y las que salen del país, siendo una oportunidad para desarrollos de comercio internacional. A nivel mundial se encuentra la OMA, que es un organismo de regulación aduanera a nivel internacional, que emana reglamentos que son empleados en los diferentes países con pequeñas variantes. Está la referencia bibliográfica y por mi parte es todo. Muchas gracias.